18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje que Jehová le da a Elí. Jehová le da un mensaje al profeta Samuel y hoy Elí recibe el mensaje que Jehová le revela al profeta Samuel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Escucha esta palabra que dijo un sacerdote que había estado durante 40 años cuidando la casa de Jehová, y el arca del pacto de Jehová estaba al cuidado de este sacerdote durante 40 años. Era de la tribu de Leví. Este sacerdote Elí era de los descendientes de la tribu de Leví y estuvo cuidando el arca del pacto de Dios, estuvo como sumo sacerdote de Dios 40 años. Pero ahora este sacerdote, cuando el profeta Samuel le está contando lo que Dios le había revelado, su palabra es: Jehová es Dios, haga como Él quiere hacer, que haga lo que Él quiere, a pesar de que él ya había recibido una palabra por otro profeta que le había dicho que Dios había visto lo que sus hijos Ofni y Fines estaban haciendo en la entrada del templo. El profeta Elí había caído en desamor a la obra de Dios. ¿Por qué en desamor a la obra de Dios? Ya no tenía amor ni para sus hijos. ¿Por qué? Porque el profeta le había dicho que Dios había visto la maldad que estaban haciendo sus hijos y Él no los estaba reprendiendo, y Él no los estaba castigando, y Él no los estaba amonestando. El profeta Elí ya no tenía amor para su familia, porque ella no tenía amor, aunque la palabra del profeta que Jehová le había dado al profeta para que se la llevara al sacerdote Elí, en Elí ya no había nada de amor en él. ¿Por qué? ¿Por qué? El pueblo gritaba lo que sus hijos hacían en la entrada del templo. Estaban agarrando la carne cruda, estaban comiendo de la grosura, estaban comiendo de lo que le tocaba en el sacrificio a Dios. La grosura le tocaba a Dios del holocausto, pero ellos preferían comer, pedían la carne antes del sacrificio y querían la carne con la grosura. No querían la carne asada sin grosura, sino que ellos querían comerse la grosura, y la grosura era para Jehová. Entonces Jehová manda al profeta y le dice que estaban cometiendo pecado en contra de Dios. Pero ¿qué estaba pasando? Había sido llamado, había estado durante 40 años al cuidado del arca de Dios, estaba durante 40 años juzgando la casa de Israel, pero ahora que ya estaba anciano, el profeta Elí, el sacerdote Elí, se había descuidado totalmente, ya no tenía amor para su familia, porque veía lo que sus hijos estaban haciendo, y eso demostraba que en él ya no había amor, porque la palabra de Dios nos enseña que el padre que ama a sus hijos lo corrige, lo disciplina y lo azota. Así fue Jehová con el rey David. Lo azotó, lo disciplinó, lo corrigió. Gloria a Dios.
Pero el sacerdote Elí se descuidó, cayó en desamor, ya no tenía amor para la obra de Dios. Cuando fueron a la guerra, los filisteos estaban ganando la guerra por culpa hoy del proceder sin amor del sacerdote Elí. Los filisteos le estaban ganando la guerra a los israelitas y murieron de los israelitas alrededor de 30,000 israelitas perdieron la vida en el combate. Allí estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, murieron el mismo día, como Jehová lo había hablado. Pero ¿por qué un hombre de Dios, de la tribu de Leví, llega a actuar de esta manera, sin amor, descuidando su salvación, descuidando la comunión con Dios? Porque cuando el sacerdote Elí estaba como sacerdote, la palabra de Dios escaseaba y los hijos del profeta, del sacerdote Elí, no conocían de Jehová. Estaban muertos en delitos y pecados, estaban llenos de maldad y estaban haciendo cosas que a Jehová no le agradaba, y el sacerdote Elí no los estorbaba. Entonces viene la palabra de Jehová a Samuel. Viene la palabra y Dios comienza a revelarle y a decirle lo que haría con la casa del sacerdote Elí. Ya no tendría la descendencia del sacerdote Elí, ya no entraría al ministerio. Perdieron el privilegio, traían un privilegio como levitas, pero ahora, porque su padre, el sacerdote Elí, se había comportado desleal hacia Dios, ya no le interesaba agradar a Dios. Hoy estaba agradando a sus hijos, hoy estaba dándole la grosura a sus hijos. Había preferido honrar a sus hijos, el sacerdote Elí, y había menospreciado las ofrendas de Dios, había menospreciado los holocaustos que se ofrecían en la casa de Dios. Es por eso que Jehová estaba molesto, estaba enojado, y le comenzó a revelar a Samuel que la casa de Elí sería desechada, ya no estaría en el ministerio. Y si ellos más adelante pedían estar en el ministerio, en el tabernáculo, estar sirviendo, no les sería permitido. Gloria a Dios. Eran de la tribu de Leví, eran levitas. Había descendencia de Aarón. Ahí estaba en el ministerio, pero no pudieron agradarle a Dios. ¿Qué pasó con Ofnis y Fines? ¿Qué estaba sucediendo con estos dos jóvenes? El arca del pacto estaba en la casa de Jehová. Ellos pretendían delante del pueblo estar haciendo los sacrificios para Jehová, pero estaban deshonrando tanto el ministerio que Jehová ya no lo soportó, ya no lo aguantó. Estos jóvenes, Ofnis y Fines, llegaron a causar
que por culpa de ellos, su desobediencia, llevara a que su padre también fuera desechado por Dios, porque se había vuelto el sacerdote Elí alcahueto, ya no los corregía, ya no los disciplinaba, ya no tenía amor para ellos, porque conocía de la palabra de Dios, sabía que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también sabía que cuando Jehová castiga, también sabía que cuando Dios a alguien lo aborrece, lo desecha para siempre. Él lo sabía, el sacerdote Elí. Pero ¿por qué estaba actuando de esta manera? ¿Por qué este sumo sacerdote comenzó a menospreciar el llamado al ministerio? ¿Por qué el sacerdote Elí tuvo en poco estar al cuidado del arca de Dios? ¿Por qué, si él había visto cómo Jehová le daba la victoria durante 40 años, había visto cómo Jehová honraba la nación de Israel, a pesar de que él ya se estaba volviendo alcahueto, a pesar de que el sacerdote Elí ya no estaba amonestando a sus hijos, pero Dios le había mostrado y Dios quería honrarlo por mucho tiempo? Dios había querido que en la casa del sacerdote Elí permaneciera para siempre, pero hoy Jehová le estaba revelando y le dijo: yo honraré a los que me honran y desecharé a aquellos que me desechan. Elí estaba desechando la gloria de Dios, estaba desechando la presencia de Dios, estaba haciendo conforme a lo que él quería. Sumo sacerdote de la tribu de Leví, escogido para estar al cuidado del arca del pacto de Dios. Pero ¿qué estaba pasando en su corazón del sacerdote Elí? ¿Qué había en su mente? ¿Qué había en sus pensamientos? La palabra de Dios nos dice que la grosura, lo mejor de los sacrificios, lo engordado, la mejor carne, la anhelaban comérsela. Ellos habían caído en codicia, en avaricia, tenían espíritu de glotonería, querían lo mejor de las carnes para asarla y comerse la grosura, y eso le pertenecía a Dios. Imagínate, levitas. El sacerdote Elí era de la tribu de Leví, pero ¿qué había pasado si esa tribu había mostrado fidelidad hacia Dios? Ahora el sacerdote Elí estaba deshonrando a Dios. ¿Por qué lo estaba deshonrando? ¿Por qué? Porque sabía de lo que sus hijos estaban haciendo delante del arca del pacto de Dios y no los amonestaba, no los corregía. Estaba esperando que Jehová los matara, porque sabía que Dios es vengativo, es lento para la ira, grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. Y culpables salieron Ofnis y Fines. ¿Por qué? Creyeron que todo el tiempo iban a estar cometiendo la abominación que estaban haciendo en la entrada del templo, de la casa de Jehová. Imagínate, la gloria de Jehová descendía, la Shekinah de Dios descendía a hablar. Allí estaba Samuel, allí estaba el hombre ungido, el sacerdote ungido, Samuel, estaba allí. Jehová hablaba con Samuel. Ofni y Fines no escuchaban la voz de Dios, ni tenían conocimiento de Dios. Eran personas, eran hombres que estaban en el ministerio por avaricia, por codicia. Estaban en ese lugar por conveniencia, a pesar de que eran descendientes de la tribu de Leví. Habían menospreciado su llamamiento. Imagínate, habían sido de la tribu de Leví, eran de la tribu de Leví, escogidos para el sacerdocio, escogidos para estar al cuidado de la
palabra de Dios, de los sacrificios, de los holocaustos, del arca del pacto de Dios, pero menospreciaron tanto su llamamiento. Ya no estaban en ese lugar por amor a las almas de Israel. Ya no estaban en ese lugar por amor a que los sacrificios fueran ofrenda agradable delante de Dios, sino que Onis y Fines estaban en ese lugar ofreciendo sacrificios sin tener conocimiento de Jehová. Su corazón estaba leudado, sus vidas estaban leudadas, habían caído en avaricia, en codicia, solo deseaban comer de lo mejor de los sacrificios. Imagínate lo que le pertenecía a Dios, la grosura le pertenecía a Jehová. Estos dos jóvenes estaban pecando contra Jehová. Habían menospreciado lo más hermoso, habían menospreciado que eran de la tribu de Leví. Los levitas tenían el privilegio, los levitas eran honrados, estaban al cuidado de la casa de Jehová, estaban al cuidado de la ley de Dios, eran los que impartían la ley de Dios, los que administraban en el templo de Dios, los que estaban al cuidado de las cosas consagradas para Dios. Ahí estaba el arca del pacto, donde la gloria de Dios descendía, pero Onis y Fines no les importaba, porque ellos habían caído en espíritu de glotonería. Imagínate, preferían comer lo gordo, lo mejor de los sacrificios. Ellos se lo comían. Estaban leudados, menospreciaron que su padre también estaba allí. Habían menospreciado Onis y Fines, lo que su padre hacía en el ministerio. Onis y Fines estaban sin amor en la obra de Dios. Onis y Fines estaban en ese lugar por conveniencia, por las cosas materiales, porque ellos estaban en la casa de Dios no para ofrecer los sacrificios y que llegaran delante de Dios, sino que ellos metían el gancho para agarrar lo mejor. Cuando la gente llegaba del pueblo de Israel a ofrecer los sacrificios, ellos pedían la carne cruda, y la carne no la tenían que recibir cruda, la carne la tenían que recibir ya quemada. Primero ofrecerla a Jehová, la grosura, lo mejor, ofrecerlo a Jehová, aleluya. Pero ellos no, ellos habían caído en avaricia. Onis y Fines habían caído en codicia, habían caído en quitarle la ofrenda a Jehová. Mas su padre lo sabía. El sacerdote Elí lo sabía. El profeta llegó a decirle: tus hijos están cometiendo pecado delante de Jehová. El profeta llegó a decirle: tu casa será destruida. Onis y Fines van a morir. El sacerdote Elí ya no tenía amor, y a pesar de que 40 años había estado en la casa de Dios, al cuidado de las cosas de Dios, a pesar de que era de la tribu de Leví, que era privilegiado, que solo los levitas podían estar al cuidado de la casa de Dios, había caído en menosprecio, estaba viviendo sin amor en el ministerio. Estaba viviendo sin amor. Su ministerio ya no tenía amor. El sacerdote Elí en su ministerio ya no tenía amor para sus hijos, porque el profeta le había dicho: tus hijos morirán. Mas él, cuando Samuel le llevó la palabra, él dijo: Jehová es Dios, que haga lo que él quiera. Él sabía que sus hijos iban a morir, que Jehová
Jehová iba a cobrar venganza. Pero ¿hasta dónde puede llegar un hombre en el ministerio? A pesar que estaba al cuidado del arca de Dios, que la gloria de Dios descendía, él sabía que la gloria de Dios descendía, pero ya no había revelación, ya no había visión cuando él estaba administrando. ¿Por qué? Porque estaba lleno de glotonería. Él solo quería lo más gordo de los sacrificios. Su corazón, su alma estaban leudados. Él estaba viviendo en el ministerio solo por satisfacer su carne, sus deseos terrenales. Gloria a Dios. Estaba en el ministerio el sacerdote Elí. Imagínate Jehová viendo desde los cielos que su arca estaba al cuidado de este hombre que ya no tenía amor, que ya no quería cambiar y quería seguir comiendo de lo sacrificado, de los holocaustos. Quería lo mejor, quería lo más gordo, quería comer carne sabrosa que le pertenecía a Jehová. La grosura le pertenecía a Jehová. El sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finees habían caído en quitarle lo mejor de los holocaustos a Jehová. Estaban pecando, estaban tomando las mujeres, se acostaban con las mujeres a la entrada del tabernáculo de Dios. ¿Qué pensaron Ofni y Finees? ¿Qué estaban pensando? ¿Acaso el hombre, el sacerdote Elí le dijo: hijos, ¿por qué hacéis esto? Si el hombre pecare contra el hombre, los sacerdotes lo pueden redimir. Pero si el hombre pecare contra Dios, ¿quién podrá redimirlo? Él lo sabía. Estaban en el ministerio. Imagínate el sacerdote Elí, llamado de la tribu de los descendientes de Aarón. Imagínate de los descendientes de Itamar. Allí estaba porque eran elegidos para estar al cuidado de la obra de Dios. Pero ahora este hombre que había estado cuidando de la casa de Jehová durante 40 años, a pesar de que era de la tribu de Leví, de los escogidos, se descuidó. Estaba viviendo sin amor en el ministerio. Ya no tenía amor. ¿Por qué? Sus hijos iban a ser muertos. Él ya no recapacitaba, él ya no meditaba, ya no había amor en él. Él sabía que todos los holocaustos sus hijos los estaban pisoteando, los estaban menospreciando, estaban cometiendo abominación en contra de Dios, porque todos los holocaustos ellos hacían que el pueblo de Dios pecara en contra de Dios. Ellos estaban cometiendo abominación, mas el sacerdote Elí no los amonestaba. Pero quería seguir en el ministerio, pero quería seguir estando al cuidado del arca del pacto de Dios. Qué mente, qué corazón tenía tan endurecido. Estaba perdido nuevamente. La palabra de Dios nos dice que cuando el hombre está sin Cristo, está muerto. Estaba muerto en delitos y pecados. Estaba perdido sin Dios. ¿Por qué? Porque ya no tenía revelación, ya no había visión en su vida. Y a pesar que el arca de Dios estaba al cuidado de él ya no estaba interesado en la gloria de Dios. Lo único que le interesaba al sacerdote Elí era comer de la grosura. Estaba tan gordo que cuando murió estaba sentado en una silla. Cuando le trajeron la noticia que su hijo Ofni y Finees y el arca del pacto de Dios se la habían llevado los filisteos, fue tanto el impacto que recibió, cayó hacia atrás y se desnucó, murió. Su nuera, la esposa de uno de sus hijos, también dio a luz cuando escuchó la noticia, y fue terrible. ¿Por qué? Porque se llevaron los filisteos el arca y la capturaron. 30,000 hombres de la nación de Israel perdieron la vida. 30,000 personas, 30,000 almas murieron ese día. ¿Por qué? Porque Jehová Dios no estaba respaldando lo que este hombre hacía. Estaba
estaba haciendo el sacerdote Elí que el pueblo de Dios pecara. Sus hijos Ofnis y Fines estaban haciendo que todo fuera una abominación. Los holocaustos los estaban contaminando, Ofnis y Fines. No tenían conocimiento de lo que significaba la revelación, pero Dios estaba preparando a Samuel. Es por eso que Ana estaba llorando por un niño. Imagínate, esta mujer tenía dolores de parto. Esta mujer llamada Ana, a pesar de que no podía tener hijo, pero ella sentía dolores de parto, porque en la casa de Jehová había necesidad que estuviera un profeta, que estuviera un hombre de Dios, que escuchara la voz de Dios, que tuviera la revelación de Dios, que estuviera a favor de Dios, que estuviera viviendo para Dios. Y ese iba a ser el profeta Samuel. Alabado sea el Rey. Esta mujer llamada Ana sentía dolores de parto, aunque no podía tener hijo. Ella llegaba donde el sacerdote Elí y comenzaba a llorar y comenzaba a gemir. Imagínate qué tan perdido estaba el sacerdote Elí, que cuando llegaba esta mujer Ana y comenzaba a llorar y a gemir, porque sentía dolores de parto, porque sentía el deseo, el anhelo que un sacerdote consagrado para Jehová naciera. Esta mujer sentía la necesidad que había en el ministerio, en la casa de Dios, que el arca del pacto la llevara alguien consagrado de veramente, que viviera en temor como lo iba a hacer el profeta Samuel. Aleluya. Por eso que esta mujer tenía dolores de parto. ¿Por qué? Porque esta casa de Elí se echó a perder. El sumo sacerdote Elí se echó a perder. Sus hijos, aunque eran de la tribu de Leví, se echaron a perder por la avaricia, por la codicia. Estaban en el ministerio por conveniencia, por glotonería. Solo querían comer de lo más gordo de las ofrendas de Dios. Pedían la carne cruda, no se les permitía, mas ellos querían la grosura para ellos. La grosura le pertenece a Jehová. La grosura le pertenece a Jehová. Olor fragante, ofrenda, holocausto, sacrificio, olor fragante a Jehová. Cuando se hacía de veramente el sacrificio de la ofrenda. Pero ¿qué hacían ellos? Tomaban el gancho, tomaban el garfio y le decían a la gente cuando llegaba a sacrificar para que se le fueran remitidos sus pecados. Imagínate, voy al templo, subo al templo de la casa de Jehová, pero me encuentro con Ofnis y Fines. Mi alma está angustiada, mi alma está deseando ser perdonada. Hoy subo a la casa de Jehová, pero me encuentro con Ofnis y Fines, que ellos durante la noche están cometiendo pecados con las mujeres, con la israelita, están abusando de ella, pero yo no lo sé, pero yo como israelita no lo sé. Ahora llevo mi holocausto, llevo mi ofrenda y llego donde están los hijos de Elí y voy a llevar el sacrificio, el holocausto. Entonces lo presento, pero me encuentro con Ofnis y Fines que no quieren que la carne se queme y que la grosura se vaya delante de la presencia de Jehová para que mis pecados sean perdonados. Pero ahora Ofnis y Fines me están diciendo que no cosa la carne primero, sino que primero ellos tomarán de lo mejor y lo mejor se lo agarrarán ellos, para que cuando yo haga mi sacrificio, mi corazón está abatido, mi corazón está afligido, he pecado contra Dios, ahora quiero ser redimido porque llevo este sacrificio. Pero me encuentro con Ofnis y Fines. Ofnis y Fines, en vez de que esa ofrenda llegue delante de Dios y sea agradable, ellos están haciendo y están contaminando todas las ofrendas que llegan a la casa de Jehová para expiación de los pecados del pueblo de Israel. Eso es lo que están haciendo. El sacerdote
consagrarlo. ¿Por qué? Porque se ha vuelto alguien que también vive como sus hijos. Está gordo, está engordado. Lo único que quiere es también comer. Le ha caído espíritu de glotonería. Está en el ministerio no porque sea ya aprobado por Dios. Está en el ministerio a pesar de que es levita, a pesar de que desciende de la tribu de Leví, de los descendientes de Aarón. No quiere cambiar. Su corazón lo ha puesto en la grosura, lo que le pertenece a Dios. Hoy el sacerdote Elí se lo está agarrando con sus hijos y está haciendo que la ofrenda sea abominable y que no suba delante de Dios. Pero estoy abatido. ¿A dónde puedo llevar mi ofrenda? ¿A dónde puedo llevar a sacrificar este macho cabrío, esta ofrenda para expiación de mis pecados? ¿Dónde puedo subir? Solo hay un lugar y es la casa de Jehová. Pero cuando subo a la casa de Jehová me encuentro con Onis y Fines y me encuentro con el sacerdote Elí, que ellos en vez de querer agradar a Dios, ellos lo único que quieren es carne cruda. Carne cruda. Dame la carne cruda. Y están peleando. Si no me la das, dámela primero. Esas son las palabras de ellos. Dame la carne cruda. ¿Y qué significa carne cruda? Alabado sea el Rey. Estaban robando lo que le pertenece a Dios. Llevabas el sacrificio, llevabas la ofrenda de macho cabrío, de palomino, de becerro, de un animal, de un ternero, de un cordero. Lo llevabas, pero te encontrabas con Onis y Fines. Ellos, en vez de hacer subir la ofrenda y que los pecados del hombre le fueran perdonados, ellos adulteraban la ofrenda. Vivían sin tener conocimiento de Jehová, pero estaban en el sacerdocio y eran de la tribu de Leví. Pero Jehová se cansó, pero Jehová les dio tiempo. Hoy Ana sentía partos de dolores, había llegado a llorar delante del sacerdote Elí por querer tener un hijo. Pero imagínate la interpretación de aquel que ya está perdido, de aquel que ya lo único que le interesa es la carne cruda. El sacerdote Elí lo único que quería era carne cruda. Él, cuando veía que Ana llegaba con la revelación que sentía en su alma, que naciera un niño y lo iba a consagrar para el ministerio, porque Jehová necesitaba un niño, allí necesitaba alguien. Jehová, como el profeta Samuel, el sacerdote Elí estaba perdido, Onis estaba perdido, Fines estaba perdido. Lo único que querían era carne cruda. Pero más Ana subía a llorar y pedía un hijo. Sentía en su vientre, sentía en su corazón que tenía que dedicar un hijo a Jehová. Entonces cuando llegaba delante del sacerdote Elí, Ana, ella comenzaba a llorar. El sacerdote Elí, en vez de entender que ella sentía que tenía que dar a luz un hijo, no tenía interpretación verdadera, estaba perdido, estaba en la carne. Él comenzó a juzgarla. Estás ebria, le dijo, estás llena de mosto, has bebido, y estaba llorando por un hijo. Ana, él no tenía interpretación, no tenía revelación. Mas Ana sentía dolores, sentía la necesidad de que en la casa de Jehová había que dedicar un niño. Eva Stukiba Kaisa, Eva Tukima Kanda, Eva Sokiba Kaisa, Kaisa, Tukiba Kanda, Abasama, Abasokeba. Sentía esta mujer cuando subía a Ana, ella sentía la necesidad de que naciera un varón, de que naciera un varón y consagrarlo. Pero imagínate lo que hacía el sacerdote Elí.
que cuando veía a Ana llorando, le decía: estás ebria, has bebido vino, has bebido mosto, estás ebria, hija, vete a llorar a otro lugar. No entendía que en sus extrañas, en su interior, en su corazón, en su alma, Jehová había puesto el deseo, el anhelo de subir a llorar, a gemir por un niño que ella lo iba a dedicar para que fuera el encargado en la casa de Jehová. Ese iba a ser Samuel, alabado sea el Rey. Pero Elí lo único que quería era la carne cruda. Y le gritaba al pueblo, sus hijos le gritaban: dame la carne sin asar, dame la carne cruda. Imagínate, hermano, llevo mi ofrenda, mi holocausto, porque así era más antes, cuando estaban ellos juzgando como sacerdotes y jueces. Hoy mi alma está batida, he pecado, estoy en pecado. Y subías al templo, a la casa de Jehová, pero te encontrabas con Onis y Fines, y estos no conocían a Jehová, ni tenían conocimiento de la palabra de Dios, ni Jehová estaba interesado en ellos, porque estos eran carnales, pedían la carne cruda, la grosura que le pertenecía a Jehová. Onis y Fines la peleaban, le decían a la gente cuando llevaba el sacrificio: dame la carne cruda, no la voy a tomar cocida. Ellos querían lo que le pertenecía a Jehová, la grosura del sacrificio se la agarraban ellos porque les gustaba robarle a Jehová. Estaban abominando, estaban haciendo pecado. Además de ellos, se acostaban con las mujeres a la entrada del templo, de la casa de Jehová. ¿Qué pensaron? ¿Y qué pensaron? ¿Acaso es el que tiene ojo no verá? ¿Acaso el que tiene oídos no oirá? ¿Acaso el que hizo al hombre no sabrá lo que el hombre está haciendo en el planeta Tierra? La palabra de Dios nos dice que de toda palabra, de todo lo que nosotros hagamos durante estemos vivos en este planeta Tierra, viene el día y la hora en que se abrirán los libros, y uno de esos libros es el libro de las memorias. Cada persona que ha vivido en este planeta Tierra ha sido registrado desde que fue concebido hasta que nació, creció, se produjo, envejeció y murió. Todas nuestras acciones están siendo registradas en el libro de las memorias. Viene el día y la hora en que nos llamarán al gran juicio del gran trono blanco. Viene el día y la hora. Pero a Elí y a sus hijos, Onis y Fines, creyeron y llegaron a pensar que el ministerio, Jehová había dado una palabra que en la casa del sacerdote Elí le había prometido a su padre, lo había llamado al papá del sacerdote Elí al ministerio Jehová, y le había prometido que ejercería el sacerdocio durante mucho tiempo. Pero ahora Jehová le revela al profeta que ya no será así, que la casa de Elí será desechada, que su familia será destruida, que Onis y Fines van a morir en un mismo día, y en ese mismo día, por causa de lo que ellos estaban haciendo, 30,000 israelitas murieron. 30,000. Perdieron la vida. Onis y Fines tuvieron su paga. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ahora estaban cosechando. Los agarraron los filisteos, capturaron el arca del pacto de Dios y se la llevaron cautiva. Habían sido avergonzados, habían sido menospreciados. Crié hijos, le dijo al profeta, dile a la casa de Israel. Crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí.
¿De qué manera se reveló el sacerdote Elí, Ofni y Finees, que eran de la tribu de Leví, que tenían que ejercer en el sacerdocio, pero ahora habían menospreciado las ofrendas de Jehová, haciéndolas abominables delante de él? Pero se cansó Jehová, se cansó. Se cansó. Si el hombre pecare contra el hombre, los sacerdotes pueden ir y redimirlo. Pero si el hombre pecare en contra de Dios, la casa es de Dios. Ahí estaba el arca del pacto de Dios. Ellos como levitas habían sido consagrados, porque tenían que ser consagrados como levitas. Tenían que llevar vestiduras de levita. La gente se lo creía, pero Jehová sabía que ellos estaban contaminando las ofrendas. Y le reveló, le llevó la palabra a un profeta, al sacerdote Elí, y le dijo: tus hijos, así dice Jehová, tus hijos están haciendo abominación en la casa de Jehová. Estaban pecando contra Jehová. Si el hombre pecare contra el hombre, los sacerdotes lo pueden redimir, lo pueden restaurar. Pero si el hombre pecare contra Dios, ¿quién podrá rogar por él? Alabado sea el Rey. ¿Quién? Ahí estaba el arca del pacto, de la alianza. Ellos en la entrada de la casa de Jehová. ¿Cómo es posible que llegue un sacerdote que fue llamado para consagrarse para Dios, que llegue a tal grado que esté cometiendo en la entrada de la casa de Jehová, acostándose con una con otra mujer, cometiendo abominación? Los demás del pueblo de Israel lo sabían. El sacerdote Elí le llegó la noticia de lo que sus hijos estaban haciendo con las mujeres, pero él no los había amonestado, pero él no les llamaba la atención. Ya no tenía amor para ellos, pero quería seguir en el ministerio. ¿Pero por qué quería seguir en el ministerio? Ya había tenido 40 años y había durado 40 años en el ministerio. Hoy se había vuelto sin amor, pero quería seguir comiendo, y ya estaba gordito y quería estar más gordito. Aleluya, alabado sea el Rey. Dios, el Padre, había dicho que la casa de Leví iba a durar en el sacerdocio, y lo había prometido, pero ahora ellos estaban pecando contra Jehová, directamente contra él, contra sus ofrendas, contra lo que se sacrificaba para que, imagínate esto, así era antes de que nuestro Señor Jesucristo ofreciera su sangre como cordero inmolado y que su sacrificio fuera eterno. Antes de todo esto, la gente cuando pecaba, la gente cuando cometía una maldad, llevaba una ofrenda de un animal hacia el templo. Pero hoy, ¿qué es lo que habían hecho? Elí y sus hijos habían hecho que las ofrendas no llegaran delante de Jehová. ¿Por qué estaban haciendo eso? Cuando las personas llegaban afligidas, cuando la gente que había pecado llevaba su ternero, su carnero, llevaba su animal a sacrificarlo, ellos agarraban primero, dame lo mejor, agarraban el gancho y querían la carne antes de sacrificársela a Jehová. Dame carne cruda, dámela, y si no me la das, yo la voy a tomar por la fuerza. No me la des cocida, porque no la quiero cocido, la quiero antes de que se haga el sacrificio. ¿Qué estaba haciendo? Pecando
atacando contra las ofrendas de Jehová. El profeta, el sacerdote Elí había recibido la amonestación, pero seguía en el ministerio. Ay, Jehová, las palabras de él, imagínate, le habían dicho que sus 2 hijos iban a morir, que Jehová los iba a matar en un mismo día. Ahora, cuando Samuel recibe la palabra de Dios y le dice: Elí, ¿qué te declaró Jehová? Samuel, dímelo. No me encubras nada, no me escondas nada, porque si me escondes algo, así haga Jehová contigo. Aparentaba estar preocupado. Estaba viviendo en apariencia nomás. Delante del pueblo parecía sacerdote, pero ya no era sacerdote. Sus ofrendas no llegaban delante de Jehová, las contaminaban. La gente preocupada por ofrecer un sacrificio que fuera ofrenda agradable delante de Jehová. Pero hoy subías al templo de Jehová y te encontrabas que Onis y Fines eran los sacerdotes, pero estos sacerdotes delante de los hombres aparentaban, pero delante de Jehová ellos contaminaban las ofrendas, porque ellos ni tenían conocimiento de Jehová, ni ellos no tenían revelación de quién era Jehová. No les interesaba. De esa manera, Onis y Fines y el sacerdote Elí menospreciaron sus almas, menospreciaron su salvación, menospreciaron el llamamiento al sacerdocio, menospreciaron ser de la tribu de Leví, de los que Jehová había escogido para consagrarlos al ministerio. Menospreciaron la salvación, menospreciaron ser llamados para Jehová, menospreciaron todo que había en sus corazones. Onis y Fines, por conveniencia, estaban al cuidado de la casa de Jehová. Y a pesar de que el arca del pacto de Jehová estaba al cuidado de ellos, la gente quizás llegó a pensar: el arca del pacto está al cuidado de Onis y Fines, entonces Jehová los sigue respaldando. Pero no, estos 2 varones, estos 2 jóvenes se habían vuelto hipócritas. A la gente le aparentaban una cosa, la gente llevaba los sacrificios, querían ser perdonados de sus pecados, pero estos 2 varones, Onis y Fines, estaban contaminando las ofrendas y estaban haciendo abominación delante de Jehová, y estaban en la casa de Jehová, y allí estaba el arca. Pero Jehová se cansó. Jehová le puso límite. Había que esperar que naciera alguien. Aleluya. Había que esperar que se levantara alguien consagrado para la honra y la gloria de Dios. Ana había sentido en su interior que tenía que dedicar un hijo, porque la casa de Jehová estaba contaminada por Onis y Fines y por el sacerdote Elí, y era necesario que, a pesar de que Jehová los había aguantado durante mucho tiempo, pero Jehová se estaba preparando a alguien, alabado sea el Rey, al sacerdote, al profeta, al sacerdote que iba a estar al cuidado, al profeta que iba a estar al cuidado, al profeta Samuel. ¿Cuánto les aguantó Jehová? Estaban durante muchos años viviendo de esa manera. Hoy Jehová se cansó. Le dijo:
al profeta Samuel, Samuel, lo que yo haré en Israel será fuerte, será duro, le retiñirán ambos oídos al que lo oiga. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdote Elí tiene conocimiento de lo que sus hijos hacen en el templo de Jehová, y él no los ha estorbado. Sus hijos están contaminando mis holocaustos, sus hijos ovnis y fines están contaminando mis ofrendas y están haciendo que Israel peque contra mí. Ahora yo he tomado la decisión que ovnis y fines tendrán que morir, y viene el día y la hora en que morirán. Dios revelándole a Samuel. Se levanta al siguiente día, en la madrugada, el profeta Samuel. Comienza el sacerdote y le dice: ¿qué te ha revelado Jehová? Dime, ¿qué te ha revelado Jehová? No me encubras nada. A pesar de que estaba haciendo pecado, estaba haciendo abominación, él lo sabía, pero estaba tibio ya, estaba a punto de ser vomitado, se había convertido en alguien tibio el sacerdote Elí, y estaba a punto de ser vomitado. Sus hijos tenían que ser muertos ese día que Jehová había prometido que iban a morir por lo que estaban haciendo en contra de Jehová. Si el hombre pecare contra el hombre, los sacerdotes lo pueden redimir. Pero si el hombre pecare contra Jehová, ¿quién podrá redimirlo? Esto se lo dijo el sacerdote Elí a sus hijos, pero sus hijos no entendían ya, porque Jehová había dicho: los exterminaré, morirán. ¿Por qué? Porque habían menospreciado las ofrendas de la casa de Jehová y habían hecho contaminación de las ofrendas del Todopoderoso. Tomó venganza Jehová. ¿Cuánto tiempo puede pensar el hombre que puede estar en la casa de Jehová cometiendo abominaciones terribles y llegar a pensar: no, hombre, seré eterno, no, hombre, Jehová así me ama? Ovnis y fines llegaron a pensar que Jehová así los iba a tener durante mucho tiempo, porque pensaron: mi padre, el sacerdote Elí, dijeron, ovnis y fines ha durado 40 años en el ministerio, y ellos ya sabían que su papá también se había hecho sinvergüenza, que no podía entender la gloria de Dios ni tenía revelación de Dios. Ellos sabían que su padre era un alcahueto y estaban actuando según su padre. Ahora también tenían contaminada la casa de Dios de esa manera. ¿Por qué? Si Dios, el Padre, había dicho de la casa de Leví, de Elí, del sacerdote Elí, y si Jehová Dios había dicho de la casa de Elí que él los tendría en el sacerdocio durante mucho tiempo, pero que ahora que Jehová se había dado cuenta y le había revelado a sus profetas que Elí tendría que morir, y ovnis y fines tenían que morir por lo que habían hecho en la casa de Dios. Pero Jehová no los había llamado para que perecieran de esa manera. Jehová había hecho un pacto, había dicho que la casa del sacerdote Elí tendría el ministerio durante mucho tiempo, pero ahora Jehová cambió su parecer. ¿Por qué? Porque habían pecado ovnis y fines en contra de Dios, cometiendo abominación. Hoy todo
había cambiado para ellos, hoy tenían que morir porque Jehová ya no lo soportaba. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvieron de esa manera? 40 años estuvo el sacerdote Elí, y ya la palabra de Dios escaseaba. No había revelación, no había visión, solo querían la carne cruda. Ellos decían: dame la carne cruda antes de que la sacrifiques. Antes de hacer el sacrificio, yo la voy a tomar cruda. Y metían el gancho de 3 dientes, y todo lo que el gancho agarraba, se lo agarraban para ellos, y después se la iban a comer. Estaban tan gordos, tan carnales, ya no amaban el ministerio, ya no querían el ministerio. Lo único que querían era comida, más comida, comida, más comida. Las almas ya no les interesaban, la comunión con Dios no les interesaba. El sacerdote Elí, sus palabras fueron: Jehová es Dios, haga lo que Él le pareciere mejor. El sacerdote Elí sabía de lo que sus hijos hacían, no los había estorbado. También el profeta le había dicho: tus hijos morirán porque han pecado contra Jehová. Pero ya no tenía amor, estaba en el ministerio, era de la tribu de Leví, de los descendientes de Aarón. Menospreció el llamado en el ministerio. El arca del pacto estaba al cuidado de él, pero hoy ya no había revelación cuando él estaba al cuidado de la casa de Dios. Ana, con razón, había sentido dolores y había sentido la necesidad. Quiero un hijo, pero ¿por qué lo deseaba y lo anhelaba? Porque ella sentía que en la casa de Jehová había una necesidad, y en su corazón había el deseo de dedicar ese niño para la casa de Jehová, porque los sacerdotes que estaban ahí ya iban a perecer, ya iban a morir. Onis y Fines iban a morir, Elí iba a perecer. Pero Jehová no quería eso para ellos. Jehová no quería eso para ellos. No los llamó para que perecieran de esa manera. No. Dios había hecho pacto con la casa de este sacerdote Elí, que estaría por mucho tiempo ejerciendo el sacerdocio. Pero si el hombre pecare contra el hombre, los sacerdotes lo pueden restaurar. Pero si el hombre pecare contra Dios, ¿quién podrá redimirlo? ¿Quién podrá rogar por él? Eso lo sabía el sacerdote Elí. Y aún sabiendo que sus hijos estaban haciendo eso, no los amonestaba. El profeta les había dicho: tus hijos van a morir porque están contaminando la casa del Todopoderoso de Jehová. Ya no tenía amor para sus hijos. Era de la tribu de levitas que se consagraban. Había estado durante 40 años en el sacerdocio, pero ahora ya no había revelación, ahora ya no había visión. ¿Por qué? Porque ellos, cuando la gente llevaba los sacrificios, ellos, antes de que la grosura, la ofrenda que le pertenecía a Dios, ellos tomaban la carne cruda y le gritaban a los que llevaban el sacrificio: dame la carne cruda, si no me la das, la tomaré por la fuerza. Preferían la carne cruda antes de que fuera sacrificada a Jehová. Estaban tomando la grosura que le pertenecía a Jehová para ellos. La Biblia nos dice que cuando Elí murió, era hombre que era bien
hermoso, gordito, había estado en el ministerio engordando la carne, había estado en el ministerio satisfaciendo los deseos de su corazón de la carne, había sembrado para la carne, estaba en la carne. ¿Qué pasó? Fue llamado al ministerio, era de la tribu de Leví, del sacerdote Elí, pero ahora había menospreciado las ofrendas de la casa de Dios. Habían pecado contra Dios y contra la casa de Dios. ¿Cuánto puede llegar a pensar alguien que está al cuidado de la casa de Dios, como lo fue Ofnis y Fines, como lo fue el sacerdote Elí? ¿Cuánto puede llegar a pensar una persona que fue llamado, que era de la tribu de Leví, de los consagrados para el sacerdocio? ¿Cuánto llegaron a pensar ellos que podían estar de esa manera, que en la entrada del templo de la casa de Jehová se acostaban con las israelitas y que cometían abominación delante de Jehová? ¿Cuánto llegaron a pensar que podían estar viviendo de esa manera? ¿Cuánto tiempo? El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es grande, nos envía a su Hijo. Ellos hacían sacrificios de esa manera. Estaban estos sacerdotes que continuamente ofrecían sacrificio de esa manera. Si pecaba una vez, tenía que ir a ofrecer sacrificio. Y si pecaba después, durante una semana o 15 días, tenía que volver a llevar otro sacrificio. El Padre vio que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice el Padre: ¿a quién enviaré? Jesús dice: Padre, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Jesús viene del tercer cielo como cordero inmolado y ofrece su vida. Su sacrificio será una sola vez y eternamente y para siempre. Y su sangre nos redimirá y nos perdonará todo pecado. Una sola vez el sacrificio, porque Jesús es el sumo sacerdote eterno. Ya no tenemos necesidad que estos sacerdotes que ofrecían continuamente sacrificio llevar algún animal. Hoy tenemos que reconocer que Jesús es el cordero inmolado, que el Padre envió a su Hijo, que de tal manera amó el Padre a este mundo, que nos envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Hoy ya no hay sacerdotes, hoy ya no hay sumo sacerdote que puedan ofrecer sacrificio. Hay un sumo sacerdote que vino y nos visitó en esta tierra. Él vino en sangre, carne y agua, estuvo en este planeta tierra, predicó el evangelio, siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Él murió, pero al tercer día se levantó con poder. La muerte lo quiso detener, pero la muerte, el Seol, le obedecen. La muerte y el Seol están sujetos a él. No lo pudieron contener, no lo pudieron detener. Subió al Padre. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Está intercediendo por cada uno de nosotros que todavía estamos anunciando la buena nueva de salvación en este planeta Tierra, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hay principados que nos quieren derribar, pero mayor es el que está con nosotros, mayor es Jesús. Satanás es un ser que Dios creó, un querubín, pero Jesús es el Hijo, y Jesús se le ha dado toda autoridad, toda potestad, y si estamos en el Hijo, somos más que vencedores. Así es que, mi hermano, avancemos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.
llegar donde el sacerdote Elí, que contaminaba las ofrendas, y la gente se esmeraba por llevar el mejor ternero, cordero, y llegaba donde ellos que lo contaminaban. Es por eso que el Padre dice: enviaré a mi Hijo para que esta gente ya no sufra de esta manera, sino que mi Hijo será para ellos el Redentor. El Padre nos amó de esa manera que envió a su propio Hijo como sacrificio, ofrenda agradable, olor fragante, eternamente y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Olor fragante, ofrenda agradable, incienso que subió al Padre. Mi Hijo se entregó por amor.